Vamos a estudiar ahora los puntos que corresponden al antihélix. Vamos a ver en la siguiente cartografía auricular la zona de color verde es la zona del antihélix. Es la zona más prominente de nuestro pabellón auricular y más cartilaginosa. Por el lado externo delimita con la fosa escafoidea, por la parte superior delimita con el hélix y la fosa navicular, por la parte interna delimita con la concha y por la parte inferior con el antitrago. El antihélix está compuesto de dos ramas, la rama superior que está por encima de la fosa navicular y la rama inferior que está por debajo de la fosa navicular. Luego podemos ver que hay una pequeña línea de color rojo y esta línea de color rojo va a delimitar la parte posterior del cuerpo de la parte anterior del cuerpo. El antihélix va a representar todo lo que es el tronco de la estructura del cuerpo y los miembros inferiores. Por lo tanto, por la parte posterior vamos a ver que va a representar todo lo que es la columna vertebral, mientras que por la parte interior va a representar lo que es el tórax y el abdomen. La rama superior del antihélix va a representar lo que son los miembros inferiores y la rama inferior del antihélix va a representar lo que es el nervio ciático y los glúteos. Vamos a ver a continuación detalladamente cada una de las zonas y la localización de los puntos. La primera zona que vamos a identificar es la zona de las vértebras cervicales, que va a estar indicado para tratar todo tipo de dolor cervical. Artrosis, tortícolis, hernias discales, vértigo, mareo por afectación de la zona cervical. Y por delante va a estar la zona del cuello, que va a estar indicada para tratar todo tipo de dolor del cuello, tortícolis, hipotiroidismo e hipertiroidismo. La tercera región que vamos a reconocer es la región de las vértebras dorsales y va a estar indicado para tratar todo tipo de dolor de la espalda, más o menos a la altura de la escápula, en la parte dorsal, y también hernias discales de esta zona. Y por delante van a estar localizados los puntos que corresponden al tórax y va a estar indicado para tratar dolor torácico, dolor torácico y de hipocondrios, es decir, debajo de las costillas, opresión torácica, palpitaciones, ansiedad. Es decir, digo los puntos porque como es una zona, tenemos que localizar con el palpador auricular la zona que más sensible esté y en ese lugar colocar una pequeña semilla. Si bien hay puntos en concretos, pero como es una zona, se debe localizar con el palpador auricular. Ahora, en esta zona también vamos a distinguir dos puntos muy particulares. El primero de ellos es el de las glándulas tiroides, indicado casi al finalizar el cuello, está indicado para tratar el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. Y el segundo punto extra va a ser el de las glándulas mamarias y va a estar indicado para tratar todo tipo de trastornos de las mamas. La siguiente zona que vamos a identificar es la zona sacrolumbar. Y aquí sucede lo mismo, la zona es muy amplia y por lo tanto hay dos puntos, el de las vértebras lumbares y el de la zona sacrocoxis. Sucede lo mismo, si viene una persona con dolor lumbar, vamos a identificar con el palpador auricular la zona que esté más sensible y allí colocaremos una pequeña semilla. Pero esta zona va a estar indicada para todo lo que sea lumbalgias, hernias discales, ciáticas, la zona más de sacrocoxis también para hemorroides. La siguiente zona es por la parte delantera
que corresponde a las vértebras lumbares y es la parte del abdomen, que va a estar indicado para tratar todo tipo de dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, meteorismo. La siguiente zona va a ser la zona de las nalgas o los glúteos, que está indicado para tratar todo lo que sea ciática o síndrome del piramidal. A continuación, vamos a identificar la última zona de la rama inferior de la antihélice y que va a tener dos puntos. El primero de ello es el punto del nervio ciático, indicado precisamente para tratar todo lo que sea la ciática. Y el segundo punto, ya prácticamente en el límite con la parte interna del hélix, está el punto del nervio simpático o del sistema neurovegetativo. Este es un punto muy importante en procesos gastrointestinales y en trastornos ginecológicos, también de las vías urinarias. Es un punto analgésico en caso de los cálculos renales y regulariza todos los desequilibrios del sistema neurovegetativo. Por la parte de la rama superior del antihélice, la primera zona que vamos a reconocer, que vamos a identificar, es la zona de la cadera. Y va a estar indicada para tratar los dolores de cadera, las artrosis, los traumatismos, las bursitis, las personas mayores que tienen mucho dolor de cadera. Este punto es muy indicado para tratar estos dolores. La siguiente zona corresponde a la rodilla y va a estar indicado para tratar todo tipo de dolor de rodilla, traumatismos, artritis, artrosis, la rotura de ligamento muy común en deportistas. La siguiente zona es la zona del tobillo, que va a estar indicado también para tratar todo lo que sean los dolores de tobillo, las roturas de ligamento, los esguince, cualquier tipo de traumatismo. La siguiente zona corresponde al talón y está indicado para tratar dolores en estas zonas, especialmente el espolón calcáneo. Y por último, la zona de los dedos del pie, que está indicado para tratar dolor de los dedos del pie, la gota o traumatismo que puedan ocurrir. En el próximo vídeo encontraréis cómo localizar todos estos puntos del antehélix de forma práctica.